ver de qué trata La imaginación sumergida. La imaginación sumergida es, es la historia de la desolación de un personaje ante lo que parece evidente y no resulta tan fácil de resolver. Es un personaje que se llama Sebastián, que aparentemente todo indica que es hijo del mar, ¿sí? Y en una escena absurda que es la del que... mar. Del mar. Con él, porque ¿no? es una... que nadie escuche mal. No, Sino del mar, sí, sí. Sería más fácil si fuera hijo del mal. No, porque, digo, comienza con una figura absurda, con una escena absurda, o al menos en términos racionales parece absurdo, ¿no? Es una mujer que queda embarazada del mar. ¿Y cómo queda embarazada del mar? Porque Ni lo cuentes, es más lindo, Pedro, no lo cuentes, digo, ¿es intrigante o no? Queda embarazada del mar, exactamente. Sí, es intrigante, es intrigante. A algunos les va a resultar un tanto violento, a otros les va a resultar divertido. A mí me resultó divertido, y cuando una cosa me divierte, tiendo a pensar que está bueno. Así que... así se llama. Tengo dos muy buenos juicios que sí los voy a mencionar porque son dos personajes a los que quiero muchísimo y tengo mucho respeto por su literatura, que son Jorge Sallenave, que es de alguna manera mi padrino literario, y Raquel Weinstock, que son dos personajes a los que yo hice una prueba de lectura con ellos y les encantó la historia. Así que debo decirlo porque eso a mí me llena de orgullo. Son dos personas muy prestigiosas. Sí, claro. sí, y aparte son dos personas que a mí me alientan muchísimo de manera permanente a que escriba. Me pelean mucho porque dicen que yo soy perezoso para la publicación. De todos modos yo me tomo mis tiempos por... ¿En cuánto tiempo escribiste esta novela, Pedro? Esta novela ¿Qué extensión tiene? Es curiosa, es una novela que tiene unas 350 páginas, es bastante extensa. Es una novela que yo la escribí en un tiempo récord, la debo haber escrito entre 3 y 4 meses de escritura, no febril, pero muy concentrado y muy constante. Pero después estuve 10 años corrigiéndola. Y estuve ¿Significa escribir durante cuántas horas por día, Pedro? En promedio. 4 horas, 4 o 5 horas. Yo tengo una particularidad. Escribir, perdón, Pedro, discúlpame que te interrumpa. Sí. ¿Escribir es sentarte en la máquina y pensar? ¿O escribir es el acto mecánico de escribir? Esta novela tiene yo diría el 50% de esta novela fue escrita a mano alzada, ¿no? Manuscrita. No, en el caso mío es sentarme y escribir. A mí el proceso de la escritura en mí sucede todo el tiempo. Yo no necesito sentarme y decir voy a escribir. En el momento en que me siento, escribo. No es ni una virtud ni un defecto, es lo que a mí me sucede. Otras personas necesitan una determinada música, una determinada soledad, unas determinadas charlas, un determinado ambiente. Yo puedo escribir prácticamente en cualquier lado porque tengo mucha capacidad de abstracción, que eso me lo dio el ajedrez. Y entonces el ajedrez me convirtió en un técnico de la escritura mucho mejor de lo que era. Porque me permite la abstracción. Por más ruido que haya en la sala, que haya en el lugar, yo puedo tener el televisor prendido. Es más, puedo tener el televisor prendido y hasta seguir una película o lo que está sucediendo y a la vez estar escribiendo porque me gusta. Ahora lo hago mucho en la computadora porque es cómodo, pero me gusta mucho también escribir a mano. La tinta sobre el papel me gusta mucho, ¿no? Esos dibujos que uno va haciendo, que son letras, me gusta. Así que bueno, fueron muchas horas durante mucho tiempo, ¿no? Durante 4 o 5 meses, pero mucho más 4 corrigiendo. meses, pero fue mucho más corrigiendo. Mucho más corrigiendo, porque yo en el momento que escribo no vuelvo hacia atrás. ¿Pero qué sentías? Ajá, es una técnica esa, ¿no? Exacto, yo no vuelvo hacia atrás. Claro. O sea, yo sé la historia que quiero contar. Ajá. Yo sé el comienzo y sé el final. Como decía Borges, bueno, ahora hay que unir esos puntos, ¿no? Y allí viene el proceso de corrección, Pedro. Sí, el proceso de corrección viene porque a mí me pasa. Yo creo que todos los textos literarios tienen que tener una coherencia. Parece re sencillo esto, pero tiene que haber una coherencia. A ver, vamos a una coherencia sencilla. Yo despierto un personaje a la mañana y lo hago, en la primera escena del libro, lo hago desayunar. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Luego,
no sé, se afeita, escucha noticias. A mí no me gusta, por ejemplo, que mis personajes... No me gusta la palabra televisión para mis libros, porque no me parece literario, ¿no? Entonces, ni teléfono tampoco. Entonces, mis historias no tienen ni televisión ni teléfonos, ¿sí? Son mucho más clásicos y suceden en ambientes donde más o menos podamos tener controlados los paisajes, ¿sí? La irrupción de una llamada telefónica en un texto es brutal, porque ¿quién está llamando? ¿Quién llama en mitad de una hoja? Eso es brutal, eso no sucede. No sucede. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos acá y suena el teléfono, no sabemos quién llama. Entonces eso no puede suceder en un libro. Esa es mi lógica de razonamiento. Pero sí puedo tener un mar y ver un barco. Tiene lógica que haya un mar y que haya un barco, pero no tiene lógica una llamada telefónica. Entonces, me molesta mucho cuando no hay coherencia en el relato. Si yo a mi personaje lo hago desayunar y afeitarse, o afeitarse y desayunar, 20 líneas más adelante no puede estar cenando o volviéndose a acostar. ¿Qué pasó el resto del día? ¿Cómo va a estar leyendo el libro, ¿no es cierto?, a la noche en su cama? No, está mal, tiene que haber una coherencia. Entonces, si yo lo hago desayunar al personaje, ya lo estoy situando en el tiempo. El espacio supongo que sea su casa o un hotel o lo que sea, pero lo estoy situando en el tiempo. Está desayunando, estoy diciendo que es en el momento en que él amanece. Entonces 20 líneas después no lo puedo situar en el tiempo de la noche, porque han pasado a lo mejor 12 o 15 horas y no sabemos nada de él. Eso es la coherencia que tiene que tener. Esto que parece muy sencillo es uno de los errores típicos que uno encuentra en la literatura cuando la gente está empezando a escribir. La falta de coherencia en la narración. Que tiene que ver también con los tiempos verbales. Si estoy hablando en primera persona, ¿por qué voy a pasar a la segunda persona o a la tercera persona? O sea, la corrección tiene que ver con eso. Como yo no vuelvo, se supone que los problemas de coherencia narrativa que yo tengo a esta altura de mi vida como escritor son diferentes que los que tenía al principio. Pero a lo mejor hay una palabra que me hace ruido. Hay que ir a buscarla. Claro. Hay una palabra que me hace ruido, que me molesta, que está ahí, como te decía, teléfono. Yo no admito que en la página de un libro suene un teléfono. No lo admito. Y ese proceso te demandó 10 años. Sí. Hasta que, ¿cómo comprendiste que estaba corregido todo? No comprendí y me cansé. Ah, mira vos, ¿qué sí te basta? No, me cansé. O sea, en algún momento uno se harta de sí mismo. Llega un momento en que se te vuelve, el texto se te vuelve una letanía. Sabés lo que viene diciendo, sabés lo que dice y sabés lo que viene después. Entonces, ¿soñás con eso? No sueño. Termino muy agotado, lo suficientemente agotado como para soñar con otras cosas, pero no con él. Sí sueño con personajes. Sueño con los personajes. A ver, no con la resolución del problema que me tiene detenido en la corrección, pero sí sueño que el personaje, digamos, tiene su vida propia y está haciendo su historia independientemente de la estructura a la que yo lo sometí. Esto digo, va otra novela por ahí. Sí. Y está buenísimo que eso pase porque en realidad, digo, el personaje cuanto más vivo mejor. Si el personaje está vivo quiere decir que el personaje en realidad uno lo pudo construir o lo pudo crear de alguna manera como para que después la imaginación, esta que hablábamos, lo logre hacer explotar. Pedro, y después sigue todo un proceso para el cual el escritor se prepara. Digo, ¿sabés lo que...? Bueno, vos ya has publicado varios libros, pero digo, ¿sabías lo que te esperaba después de decir, bueno, aquí está mi libro? ¿Cómo sigo ahora? Yo hablo con una libertad absoluta que he alcanzado a esta edad de mi vida y con este libro, no con este libro en particular, sino en mi concepto respecto de lo que es ser escritor. Yo me he librado de pensarme y de soñarme como un escritor exitoso. Y esto está buenísimo porque esto me permite ser mucho más libre. Yo escribo pura y exclusivamente para mí, porque me genera una profunda satisfacción, porque encuentro un montón de respuestas y ese escribir para mí en primera instancia me permite publicar y escribir para los demás.
¿Cómo publico? Yo, en este caso, por ejemplo, esta es una edición privada, es una edición que yo pago de mi propio bolsillo. El proceso de los escritores es el camino de los escritores, el que cada uno puede recorrer. Hay escritores que deciden pasar su vida tratando de hacer lobby en las grandes editoriales y rogando que alguien le abra una puerta. A un premio Nobel que nombramos en algún momento de la charla, que se llamó don Ernest Hemingway, por quien doblan las campanas, se la rechazaron ni más ni menos que 81 veces distintas editoriales. Algunos consideran que lo que hizo Rowling no es literatura, sin embargo vendió millones de libros y millones de chicos alrededor del mundo se formaron leyendo Harry Potter, que me parece fantástico. Si algo sirve para que los chicos lean y tengan esa comprensión de la lectura, bienvenida sea Rowling y bienvenida sea los que escriben ese tipo de historia. Perseguir el éxito es una cosa, en cualquier orden de la vida, ¿no? En el caso de la literatura mucho más, porque ya no depende de uno, es la mirada de los demás. Lo que te hace exitoso es la mirada de los demás. Entonces, yo lo que persigo es aplacar esos fantasmas, dominar esos dolores que en algún momento charlábamos, entablar esos puentes con las alegrías que uno quiere tener, y una vez que logré ese propósito, el éxito no es que no sea importante, digo, pero tiene menor importancia que si lo único que me interesa es el éxito. Claro. Si Pedro, llamamos al éxito vender un libro, ¿no? Claro. Pedro, bueno, ¿cómo sigue? ¿En qué etapa estás de ese proceso de que tus escritos formen un libro? Estoy en una etapa, Daniel, del legado. Estoy en una etapa del legado. Quiero dejar un legado, sobre todo a mis hijos. Tengo 2 hijos chicos, una nena adolescente que se llama Lupe, que tiene 12 años, un nene joven que se llama Jerónimo, que tiene 20 años, y al legado que yo le quiero dejar a ellos como padre es que decía mi papá, ¿qué hacía tu papá? De acá 20, 30, 40 años. Mi papá escribía. Esto es lo que me gusta, este legado, ¿no? Sí, ¿y tu papá qué hacía? Y mi papá era arquitecto, hacía casas. Y mi papá era médico y sanaba a las personas. Bueno, esa cosa tan sencilla, a mí me emociona eso. Y me emociona pensar que un hijo mío puede tener esa charla en el futuro con alguien o con sus propios hijos. Este es el proceso que estoy atravesando en mi vida. Por eso aquellos libros que me quedaron sin escribir, los quiero escribir y seguir apostando a... ¿Ya sabés qué libros te quedaron sin escribir? Sí, absolutamente, absolutamente. Todos los días se me ocurren historias que yo digo se van a convertir en un libro y luego nada, a lo mejor no pasan de un capítulo. De un capítulo, sí. Ahora tengo un libro de relatos que lo tengo, yo diría, terminado en un 80%, que se llama El paraíso de los condenados también, ¿no? Que son historias de perdedores, ¿no? Pero de buenos perdedores a ultranza y perdedores conscientes de que son perdedores. Por eso se llama El paraíso de los condenados. Es un libro de relatos. Digo, con el relato descanso de las novelas y seguramente después vendrá otra novela y así. Pedro, ¿quién le pone precio al libro? ¿Cómo haces para que llegue a las librerías? ¿Quién te lo va a editar aquí? Bueno, el libro yo lo edito a través de Painé. Ajá. Debo decir que el trabajo, el diseño gráfico me lo hizo Ariel Fernández, conocido en el mundo de la gráfica como Bachi, que es uno de los tipos más talentosos que yo conozco que se dedican a esa tarea en San Luis. Es un genio. Y el libro, en realidad, yo soy el dueño del libro, soy el dueño de mis derechos de autor, le pongo el precio que estimo, que considero que es justo para que se venda. Seguramente voy a hacer una presentación, porque es un buen momento. No hay muchos momentos en los que uno puede hablar de literatura, pero yo te agradezco también el espacio, porque está buenísimo hablar de literatura. Como no son muchos los momentos y los espacios, por ahí es lindo hacer un encuentro, no sé, tomarse una copa de champán y juntarse con los amigos a hablar un poco y que el libro funcione como excusa, ¿no? O sea, y eso me parece que está bueno, así que seguramente voy a hacer una presentación, algo así para presentarlo en sociedad. Y después,
Bueno, si luego de que uno ha hecho todo el esfuerzo, el día de mañana se encuentra en un café con alguien que ha leído el libro y tiene ganas de que lo discutamos y de enojarse o alegrarse por lo que uno ha escrito ahí, bienvenido sea, de eso se trata, ¿no? Pedro, ¿y le vas a dar vida en el mundo digital? ¿Pensás en eso? Bueno, tengo todos los trabajos literarios que tengo, yo ya los tengo convertidos en formato digital. Y también el día de mañana la idea es poder subirlos a un sitio y donde la gente pueda bajarlos y leerlos, ¿no? Absolutamente libre, digo, en este caso, como yo estoy más del lado del papel que del ebook, digo, si a mí me interesa leer, digamos, vender el papel, ¿no? La parte, digamos, virtual por ahora no se me ocurre. No es que no se me ocurra como negocio, me parece que requiere una experticia que no tengo al respecto, ¿no? Entonces digo, alguien que sepa tiene que dedicarse y hacerlo. Claro. Es así. ¿La historia comenzaba entonces? A orillas del mar. A orillas del mar. A orillas del mar. Alguien que nace, que es hijo del mar. Hijo del mar, exacto, Sebastián. Hijo del mar y que nos cuenta la historia de su vida, de esta cosa que parece absurda, su madre embarazada del mar. El libro intenta responder no solo las preguntas que se hace Sebastián, sino las que se ha hecho su madre a lo largo de la historia. Hay una ciudad que uno intuye pequeña, uno intuye llena de corrillos, de habladurías, de murmullos, de castigos sociales, y hay castigos sociales y hay castigos físicos, hay policías corruptos, hay escritores que escriben títulos con libros rimbombantes, como por ejemplo uno que se llama Jefferson García, que es una especie de aprendiz de escritor que está en el libro, que es un personaje y escribe un libro que se llama El estigma de la putez, un libro absolutamente feo, muy criticable, muy discutido el libro, y que a Jefferson García le trae muchísimos sinsabores y lo obliga prácticamente a dejar la literatura porque las críticas que hacen en el periódico de este pueblo, valiente periódico, que se llama El Paralelo, lo destrozan. Jefferson García prácticamente deja la literatura. Hay policías que son corruptos y uno de estos policías corruptos también tiene pretensiones literarias y todo se va mezclando. Y todo se va mezclando, digamos, en esta historia que se llama La imaginación sumergida. Creemos que el autor, en este caso yo, le puso sumergida por el mar. No sabemos si es así. Posiblemente. Posiblemente. Como siempre ha sido un gusto estar con vos, Pedro. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniel, y es un placer. La pasé bárbaro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias.